Hoy veremos el tema Educar a distancia en tiempos de pandemia como una oportunidad para todos. Vamos a analizar diferentes impactos. El primero de ellos es el impacto educativo. Vamos a ver la alfabetización digital, el proceso de alfabetización digital y los beneficios de esta. Bien, la alfabetización digital es la habilidad para ubicar, organizar, comprender, evaluar y crear la información utilizando la tecnología digital. Esto involucra la capacidad de gestionar, comprender y utilizar las fuentes de información a través de una computadora, ¿no? Por ejemplo, según Geisler, en el año de 1997, la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí un engranaje de 3 elementos: el conocimiento técnico y operativo, la transformación de la comunicación y la comprensión y dominio del lenguaje de programación. Entonces, todo este proceso de alfabetización digital consiste en ¿qué? En una formación, en un desarrollo y en una participación comunitaria, en una formación en el uso de las TIC, en el desarrollo de puntos de acceso como unas oportunidades de acceso a la tecnología y la participación comunitaria como interacción e intercambio de conocimientos. Los beneficios de la alfabetización digital, por ejemplo, proporciona el conocimiento de los lenguajes que conforman los documentos multimedia interactivos y el modo en que se integran. Proporcionar el conocimiento y uso de los dispositivos y técnicas más frecuentes de procesamiento de información. Proporcionar el conocimiento y propiciar la valoración de las implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías multimedia. En cuanto ahora, el segundo impacto es el impacto social. Aquí veremos, por ejemplo, que es buscar que la atención colectiva de grupos se enfoque en la tarea, hacer el contenido memorable para que los estudiantes retengan la información, buscar que los estudiantes pongan en práctica el contenido aprendido y reconocer públicamente las acciones o desempeños de los estudiantes para motivarlos personalmente como al grupo. Por ejemplo, para buscar que la atención colectiva de grupos se enfoque en la tarea, los maestros debemos incorporar elementos de sociabilización en las lecciones de su aula, de nuestra aula virtual o espacios de trabajo. Por ejemplo, podemos crear espacios de discusión sobre un determinado tema, ofrecer opciones de videochat para debatir sobre una temática dada por WhatsApp o Zoom, utilizar redes sociales, promover que los estudiantes compartan recursos de aprendizaje sobre su tarea en clase. Ahora, hacer el contenido memorable para la retención. Tenemos que internalizar la información cuando la necesitamos, para poder responder a situaciones que demanden su uso. Y por ello lo vamos a hacer memorable, puesto que, por ejemplo, el aprendizaje social en las aulas virtuales consiste en que los estudiantes puedan comenzar a hablar sobre un tema en particular, relacionarlo con sus experiencias personales. Al compartirlo con otras personas, estas se conectan con las vivencias, siendo así un aprendizaje significativo. Entonces, ¿para qué esto nos ayuda? Pues para que sea más retenido, ¿no? El aprendizaje memorable, en otras palabras, que se basa en el contexto más la conexión emocional. Entonces, estrategias podemos usar como foros, grupos de discusión por redes sociales, discusión a través de videos, y podemos así permitir que el estudiante use la información y la interiorice. Entonces, cuando buscamos que los alumnos pongan en práctica el contenido aprendido, es cuando decimos que la práctica posterior del conocimiento aprendido conduce a la mejora y al desarrollo de las habilidades. Por medio de estrategias, ¿no?, que se deben hacer posible. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos, solución de casos y la ejercitación. ¿Y cómo hacemos eso posible? Pues partimos de preguntas, ¿no?, por ejemplo, sobre problemas reales y cómo aplicar el conocimiento retenido. ¿Y con ello qué se busca? Pues la participación de todos, ¿no?, de todos los estudiantes por medio de la expresión y la reflexión. Entonces, por último, tenemos que reconocer públicamente las acciones o desempeño de los estudiantes para motivarlos personalmente como el grupo. Por ejemplo, aquí nos dice, la motivación es un requisito para lograr aprender. Sin motivación no hay aprendizaje, y es cierto. La teoría del aprendizaje social sugiere que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. En un video anterior ya hemos hablado de ello. La extrínseca pues son las recompensas y castigos que motivan a hacer algo o evitar algo. La intrínseca es el logro o autosuficiencia de poder conseguir una destreza o una meta para sentirse bien. Y para cubrir ambas necesidades podemos recurrir a principios de gamificación que insertan competencias y sensación del logro.
Por ejemplo, lo ideal es presentar a los alumnos sus avances, sus logros y mejorar así su confianza. Entonces, a medida que avanzan a través de ello, ¿no? De nuestra contextualización, entonces podemos usar, por ejemplo, insignias, tablas de clasificación, avatars, ¿no? Puntos, por ejemplo, como class dojo. Ahora en el impacto económico. Vamos a ver la importancia del factor económico, la educación a distancia y el factor económico, y pues esto basado en nuestra realidad nacional. Por ejemplo, en el factor económico vemos la educación y la economía de la mano. Entonces, la educación siendo uno de los pilares más influyentes para el avance y progreso de las personas, sociedades y países, y pues obviamente al mejorar la educación de un individuo mejora sus habilidades y capacidades de trabajo, propiciando un crecimiento económico del país. Todo ello es parte de la formación del capital humano, lo cual facilita los avances tecnológicos en la agricultura e industria, así como la modernización de los sectores comercial y financiero. Tenemos también que la educación a distancia y lo que es el factor económico, pues esta nace de una forma eficaz de promover la educación permanente y de mejorar los conocimientos a grupos sociales excluidos de la educación presencial por cualquier motivo. Y la educación a distancia se afirma que es un factor influyente para el desarrollo económico y por ende mejorar la situación laboral, económica, así como la intelectual y competencias profesionales de grupos sociales excluidos. Esto lo afirma Rodríguez y Góngora en el año 2017. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú, se implementó el programa Aprende en Casa, ¿no? Minedo es un actor central, muchos colegios económicamente quedaron en la bancarrota y ayudar a aquellos estudiantes de bajos recursos económicos que se benefician de, por ejemplo, el programa Cualiguarra. Abandonaron los estudios porque no contaban con los medios tecnológicos y otros piensan que la educación a distancia no tiene los mismos resultados que las clases presenciales. Incluso eso pasa con algunos docentes. El pasado 28 de julio, por ejemplo, el gobierno ya promulgó lo que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Y propone hasta 9 objetivos. Por ejemplo, el segundo es mejorar el capital humano del país. En cuanto al último impacto en la salud, tenemos por ejemplo los efectos de la educación a distancia que tiene en la salud. ¿Y qué de cierto hay en este argumento donde dice, hoy en día millones de peruanos estamos experimentando una modalidad de educación que antes fue muy cuestionada y que aún hoy, a pesar de la coyuntura, se pone a discusión? Algunos emiten argumentos con respecto a la calidad educativa y otros con los daños colaterales de salud que implica de llevar una educación de este tipo. Por ejemplo, los efectos negativos tenemos la alimentación de los niños ha disminuido al ser el colegio el lugar de ingesta nutricional habitual y diaria de algunos, deficiencia en la capacidad visual, de postura, estrés, dolor de columna, ¿no? Los trastornos emocionales como retraimiento, hiperactividad, problemas de aprendizaje y agresividad, entre otros. ¿Y los efectos positivos cuáles son? Por ejemplo, que se desarrolla la empatía, perseverancia, la inteligencia emocional, solidaridad, la creatividad, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicación, el aprender a aprender, compasión, los conocimientos digitales, la resiliencia y la perseverancia. Muy bien, entonces todo ello fue un análisis breve de lo que es la educación a distancia. Muchas gracias.